Dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Oramos. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, Señor, venimos delante de tu divina presencia, Señor, presentándonos, Señor, Dios mío, como un instrumento frágil para que tú hables a tu pueblo. Señor, habla conforme a la necesidad de cada uno, conforme a la necesidad, Dios mío, de tu pueblo. Padre, habla, Señor, a través de mí. Señor, yo no puedo hablar, pero sé que tú hablarás por medio de mí, Señor. Como dijo el joven David, Señor, que no es nuestra la batalla, sino tuya, Señor. Y es así, Padre, que me atrevo a compartir de tu palabra. Es así, Señor, en que nervioso, en que un poco, Señor, Dios mío, intimidado, pero sé que tú hablarás a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad que hay. Dios mío, dirige, Dios mío, tu palabra. Habla, Dios mío, unge mis labios, Señor, para que lo que salga de mí, Señor, sea palabra tuya y no mía, Señor. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu en esta hora. Dios mío, Señor, limpia, Dios mío, vuestros oídos, abre las puertas de vuestros corazones para escuchar, para poder tesorar tu palabra en esta hora, Señor. Y es así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Así pueden tomar asiento y pues vamos a... Y es que, yendo al tema, cómo vencer a tu gigante, y es que sabemos que el día de hoy, amados hermanos, nosotros como cristianos enfrentamos diversas cosas, problemas, situaciones, tanto en la familia como fuera de la familia, tanto en los hogares como fuera de los hogares, y tanto en el trabajo, mucho más en este país como estamos viviendo como extranjeros. Es mucho problema, pero aquí creo que el Señor es justo al enviarme a compartir de esta historia con cada uno de ustedes. Y es que cuando David enfrentó a ese gigante, era un joven, adolescente. ¿Y por qué nosotros no lo podemos parar a la brecha y enfrentar a esos gigantes que nos intimiden? Según la escritura, cuando yo estudiaba ahí, ese capítulo 17 de Primera de Samuel, el ejército de Israel estuvo intimidado, amiedado, hasta el rey Saúl estuvo intimidado, no quiso enfrentarlo. Y es que a veces, hermano, nosotros estamos descuidados, no estamos obedeciendo al Señor, no estamos obedeciendo al Señor, no estamos en oración, no estamos en ayuno. ¿Cómo vamos a vencer esos gigantes que nos atacan? ¿Cómo vamos a vencer ese gigante que nos está intimidando? Y durante yo estudiaba, el Señor dijo: yo hablaré a través de ti. Y trajo en memoria el Espíritu Santo a mí y dijo: yo hablaré conforme a la necesidad del pueblo. Y es que, hermano, Dios conoce lo que nosotros pasamos. Es que Dios conoce cómo
como nosotros estamos delante de Él. Dios conoce, hermanos, las dificultades que nosotros pasamos día tras día. Y así que seguimos y estaré compartiendo muchos versículos, así que estén preparados con su Biblia para que también lo busquen y sepamos cómo vencer a ese gigante, porque el Señor viene a hablarnos a través de su palabra. Amén. Y es que siguiendo con el tema, cómo vencer a tu gigante, en el versículo 33 anterior, ahí siempre en el capítulo 17, versículo 33, Saúl le dijo a David: tú eres un muchacho, ¿cómo pelearás contra ese gigante? Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David no tenía práctica para pelear con la espada, pero sí tenía lo mejor, que era Cristo Jesús, el Dios de Israel. Amén. Y como dijo ahí en el versículo 47, que no es de nosotros la batalla, sino de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Así también quiero que se vayan en Romanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Voy a leerles el versículo 28 y del 37 al 39. Amén. A ver qué nos dice el Señor en su palabra. Capítulo 8, el 28, versículo 28, 37 y 38 y 39. Voy a leer el versículo 28, luego brincaré al 37 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados con el propósito de Dios? Hoy usted se considerará como un David y enfrentará a ese gigante que le está haciendo la guerra, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación que usted esté viviendo. Hoy usted se parará a la brecha y peleará contra ese gigante, porque no es suya la batalla, sino del que está en usted. Amén. Y dice el 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Y es que sabemos, amados hermanos, que Dios nos ama con un amor profundo. Y por eso nosotros somos ese David y nos consideramos como ese David. Y nos paramos frente a ese gigante a hacerle la batalla, porque es nuestra la batalla para los que estamos en Cristo Jesús. Creo que todos los que estamos en esta noche aquí somos hijos de Dios, llamados a servirles como fue elegido este joven David. Amén. Y es que, amados hermanos, cuando yo estudiaba esto, me impactó tanto como David, siendo un joven, pudo enfrentar a este gigante. Creo que si nosotros lo hubiésemos parado frente de nosotros, si no estamos cubiertos de verdad con Dios, salimos corriendo y nos intimidamos y nos amedrentamos, como estuvo el pueblo de Israel por 40 días
Por 40 días estuvo intimidado, escondido tras de los montes. Siempre que el filisteo se paraba en línea de batalla para pelear, ellos se intimidaban y se amiedaban y se escondían. Pero hubo ese joven elegido de Dios, ese joven ungido por Dios para hacerle la guerra, la batalla a ese gigante. Y es que, amados hermanos, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, no hay gigante que nos pueda vencer. No hay gigante que nos pueda contener el caminar con el Señor. Voy a seguir ahí en el versículo 48, siempre en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, que cuando Dios nos envíe y nos mande a un lugar o a hacerle la guerra a ese gigante, nosotros debemos de ir y no de intimidarnos y dar paso atrás, sino de caminar, correr hacia la línea y hacerle la batalla a ese gigante. Y es lo que muchos cristianos hoy no queremos hacer, hermanos. Vemos al gigante venir y corremos hacia atrás y nos humillamos. Y es lo que Dios no quiere, que nosotros como cristianos demos un paso hacia atrás y nos intimidamos. Él quiere que nosotros le hagamos la guerra a ese gigante y salgamos vencedores. Amén. Porque como nos dice la Sagrada Escrituras ahí en el 47, que no es nuestra la batalla, es del Señor Jesús. Él ya peleó por nosotros, Él ya venció y nosotros somos vencedores con Él también. Amén. Aleluya. Nos vamos a ir ahora en Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5. También ahí vemos por qué somos vencedores y no debemos de temerle al gigante que estamos enfrentando. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que, estaba leyendo el 6, el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y es que ahí la palabra es clara, nos da el resultado. ¿Por qué nosotros somos vencedores? ¿Por qué nosotros somos vencedores y no? Gracias. ¿Por qué no debemos de intimidarlos cuando enfrentamos gigantes, sea en el matrimonio, sea, como decía anteriormente, sea familiar o sea donde sea? Nosotros tenemos que enfrentar a esos gigantes. Amén. Y esto me impacta porque estuve en oración, en trabajo para el Señor dijo: el pueblo necesita palabra. El pueblo necesita palabra, cómo vencer a sus gigantes o cómo vencer a nuestro gigante, porque no vengo a hablarle solo a usted. Dios ya habló a mi vida y sigue hablando a mi vida, porque cada uno de nosotros día tras día enfrentamos situaciones, enfrentamos esos gigantes,
Y es que, hermanos, esos gigantes ya están vencidos, pero se levantará uno que otro, y es cuando nosotros debemos de enfrentarlos y no echarle para atrás, no intimidarlos ni amiedarlos, sino pelear contra esos gigantes, porque no debemos de atemorizarlos, porque sabemos que por muy pequeños que nosotros seamos, lo que cargamos de Dios es mucho más grande que ese gigante. Amén, aleluya. Y es que, como decir, según el estudio, yo me di cuenta que en pocas palabras el pueblo, el ejército de Israel, quizás tenía razón en amiedarse o en intimidarse, porque el gigante que iba a enfrentar no era cualquier gigante, era un gigante de una longitud, de un tamaño demasiado grande. ¿Cómo podrían vencerlo con espada? ¿O cómo nosotros los pararíamos frente a ellos con espada? No seríamos capaces, y digo, yo sería el primero en correr. Amén, aleluya. Y es que, según algunos estudios, a ese gigante le consideran un 3.5 de metros de altura. Wow. Digo yo, si llegara, como decía, a la puerta de la iglesia de Jehová Nix, nosotros todos saldríamos corriendo. Pero si usted está cubierto con la sangre de Cristo, usted no saldrá corriendo. Usted dirá, yo pelearé contra él. Yo pelearé contra él y lo venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos, como dijo el joven David ahí en Primera de Samuel. Ahí en el 33, cuando Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Como David estaba, como el rey Saúl estaba atemorizado, estaba amedado, él no quería, él desechaba lo que David quería hacer, porque él estaba atemorizado, él estaba amedado y no quiso pelear, porque él siendo rey, él tendría que pelear con ese gigante y vencerlo, porque él era el rey de Israel. Pero sabemos que también había un joven que iba a ser el futuro rey de Israel, y era David. Amén. Ya un joven ungido como el futuro rey. Y es que en esta historia nosotros también estamos destinados para ser reyes. No sea que no sea aquí en Jehová Nix, sea que sea en otra ciudad o en otro país, pero nosotros estamos destinados para liderar el pueblo del Señor, porque esto no es trabajo de nosotros mismos, sino para la obra del Señor. Amén. Seguiré compartiendo. Ahora les leeré nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Leeré el versículo 57 y el 58. Amén. Si pueden buscarlo, háganlo para que sepan de que lo que se está hablando es palabra del Señor, no palabra del hermano Alex, sino que palabra del Señor. Y es que el Señor nos va a enseñar y nos está enseñando cómo ser vencedores. Amén. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 y 58. Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder, estoy leyendo el 56 también, es el 57 y el 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, aleluya. Y ahí en el 57 nos dice cómo y por qué somos victoriosos. ¿Por qué David tuvo victoria en todo lo que él hacía? Porque él estaba agarrado de la mano de Jehová de los ejércitos. Y es eso lo que nosotros debemos de hacer día tras día, agarrarlos y tomarlos de la mano de Jehová. Y cualquier gigante o cualquier situación que enfrentemos no los vencerá, sino que nosotros saldremos vencedores. Nosotros saldremos victoriosos, como nos dice ahí. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y es que en Jesús tenemos victoria, hermanos. Y es que en Jesús nosotros somos más que victoriosos, somos más que vencedores. También traigo ahí en Lucas capítulo 1, versículo 37. Ahí nos daremos cuenta también por qué. Porque no hay nada imposible para el Señor. Amén, aleluya. Y aquí quizás todos los miramos ahí, como decir, tranquilitos o contentos, ¿verdad? Y es que debemos de estar contentos y sentirnos, como decir, amados por el Señor. Pero, amados hermanos, cuando salgamos de la puerta de la iglesia, tratemos de llevarlos a Cristo Jesús, tratemos de ir tomados de la mano de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si usted sale y no va tomado de la mano de Cristo Jesús, al salir de esa puerta, usted será vencido, usted estará derrotado. Déjeme decirle, amado hermano, que nosotros como cristianos tenemos que mostrar y dar ejemplo como cristianos y obedecer más que todo al Señor. Al final de este mensaje, yo quiero compartir 3 puntos que el Señor trajo a través de su Santo Espíritu cuando yo estaba estudiando o estaba orando en casa, para que todos mantengamos, como decir, la armadura, cómo pelear con nuestro gigante, cómo pelear con esos gigantes que enfrentamos día tras día. Y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 37, dice así: porque nada hay imposible para Dios. Y es que nada es imposible para Dios, y eso lo vemos. Y digo yo, wow, porque déjeme decirle que estaba, como decir, en pedir ayuda a un superior que ya haya predicado o que ya haya, como decir, dado mensajes acá para poder concluir con la lectura que iba a traer el día de hoy. Pero el Señor fue llevando versículo a versículo a memoria, y le doy gracias al Señor porque, como decir, es primera vez y más que todo me sentía nervioso. Y digo yo, no sé lo que voy a hablar, que voy a decirle al pueblo, pero estamos viendo de que no es nosotros los que hablamos, sino el Señor es quien habla por medio de nosotros. Y ahí sabemos en ese versículo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, y para los que estamos en Dios no hay nada imposible. Nosotros somos más que vencedores, y todo lo que emprendamos o hagamos, nosotros seremos más que vencedores. Y es que esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, que nosotros seremos más que vencedores por siempre. Amén. Y para ir concluyendo con el mensaje que Dios había dado o dio para su pueblo el día de hoy, en esta noche, voy a concluir con el versículo 51, siempre en el capítulo 17 de Primera de Samuel, que dice así:
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que como David salió vencedor. Él no tenía espada en manos, pero la espada del enemigo le sirvió para terminar de matarlo y de salir vencedor en esa batalla. Y es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Hoy nosotros vamos a parar a la brecha y vamos a decir, hoy tomamos la armadura del enemigo y vamos a salir vencedores. Con ella misma nosotros cortaremos la cabeza y seremos vencedores. No porque nosotros podemos, sino porque el que está en nosotros sí puede hacerlo. Él es más grande que el que está en el mundo. Él es más grande que ese que le pone o le enfrenta situaciones que usted no sabe cómo enfrentarlas. Pero hoy tenemos palabra del Señor para enfrentar a ese gigante y salir vencedores. Amén. Y es que, amados hermanos, como decía anteriormente, el Señor sabe la necesidad de su pueblo. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe cómo el caminar de nosotros con Él. Él sabe cómo nosotros estamos corriendo así a pelear contra ese gigante. Y es que, amados hermanos, nosotros no podemos pelear de nosotros mismos. Si yo voy a pelear o enfrento las situaciones o ese gigante que me está haciendo la guerra, yo voy a salir derrotado si no estoy tomado de la mano del Señor. Y el Señor trajo a mi mente, a mi memoria, que dijera esto a su pueblo, que debemos de mantenerlos en obediencia, en oración y en ayuno, para que nosotros podamos tener la capacidad como pelear, como en vez de dar un paso atrás, seguir adelante y ponerlos en línea de batalla para pelear con esos gigantes, para pelear con ese gigante que nos está haciendo la guerra. Y es que nosotros no podemos intimidarlos, hermano. Nosotros no tenemos que intimidarlos porque veamos su altura o sus fuerzas que él tiene, porque sabemos quién era David, un jovencito de 17 años, lo máximo o lo mínimo, 17 años. Y es que no importa la edad que usted tenga o la edad que yo tenga para servir al Señor y enfrentar a esos gigantes y hacerle la guerra al enemigo, porque es el enemigo, es el que está poniendo esas situaciones difíciles, es el enemigo que está poniendo esos problemas a esos gigantes delante de usted para detener el propósito que Dios tiene en su vida. Amén, aleluya. Mis amados, como decía y vuelvo y repito, mantengámonos en obediencia. Amemos al Señor con prioridad. Busquemos del Señor cada día más, para que así nosotros podamos ser vencedores y no salgamos derrotados por el gigante, sino que nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús. Porque como dice ahí, no es de nosotros la batalla, es de Cristo Jesús. Él nos ha escogido y nos ha enviado a hablar de su palabra. Él quiere que nosotros hablemos a su pueblo, que hablemos a las almas, a los amigos que están fuera de la iglesia, para que así nosotros podamos trabajar en su obra. Y es que muchas veces nosotros nos dejamos intimidar por ese gigante y queremos estar ahí sentados, amiedados. Quizás usted se ve sentadito ahí, pero lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que ese gigante lo tiene intimidado. Y es que vemos que
volveré y digo, 40 días estuvo el ejército de Israel intimidado. ¿Qué pasaría si Dios no levanta a David? ¿Qué pasaría si David no hubiese sido un muchacho valiente y hubiese enfrentado a ese gigante? Y es que hoy nosotros nos tenemos que identificar como un David, para que el pueblo del Señor pueda ver crecimiento, para que el pueblo del Señor pueda seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que considerarnos como un David. Y hoy yo les invito de que sigamos adelante sin importar lo que se venga al frente, sin importar lo que estemos pasando. Amados hermanos, ya hemos escuchado la palabra del Señor, cómo ser vencedores. Y es que si usted se basa en la palabra y se toma de la mano del Señor, no habrá gigante que lo pueda vencer. No importa si hay gigantes más grandes que Goliat, el que venció David. No importa, hermanos, con el Señor usted saldrá vencedor y la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Y con esto termino. Amén. Y como seguía el tema, cómo vencer a tu gigante. Quiero que se lleve esto en memoria, cómo vencer a nuestro gigante. Yo le puse como tema cómo vencer a tu gigante, pero en mi caso yo lo tomaría como vencer a nuestro gigante, porque el Señor no vino a hablarle solo a usted, sino a mí también. Yo sé que el Señor, en el transcurso del estudio, en el preparar el mensaje, el Señor habló en mi vida, pero seguirá hablando en este tema, cómo vencer a nuestro gigante, porque no solo hoy, no solo mañana podemos enfrentar situaciones que nos hacen la guerra, sino que nosotros debemos de vivir, como dijo ahí en un texto, constantemente obedeciendo al Señor. Sea en oración, sea en ayuno, tenemos que buscar al Señor para saber de que tenemos esa armadura de poder pelear contra ese gigante. Amén, aleluya. Y con esto concluyo y quiero que se pongan de pie. Voy a orar para darle parte a la hermana Evelyn que termine el servicio de hoy. Y llevemos siempre en memoria cómo vencer a nuestro gigante, sin importar cuál sea el gigante que nos hace la guerra, sin importar cuál sea la situación. Señor amado, gracias Señor, porque a pesar Señor de la nerviosidad, a pesar del temor Señor, tú me has dado la victoria en esta preciosa hora, Padre. Ayuda Señor a atesorar tu palabra, a ponerla en práctica. Señor, gracias Dios mío, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias Señor, danos la fuerza y la fortaleza como tú se la diste a David para poder vencer a ese gigante. Hoy Señor, nosotros nos paramos en línea de batalla y enfrentamos a esos gigantes. Enfrentamos a ese gigante que nos hace la guerra, Señor, y no nos deja avanzar hacia el caminar contigo. Señor, gracias Padre, porque esta palabra a mí me ha ayudado mucho y me seguirá ayudando, y espero que así Señor también ayude a cada hermano, a cada hermana. Señor, como decía anteriormente, muchas veces nosotros estamos sentados tranquilitos y más no sabemos, Señor, que ese gigante nos tiene intimidad. No queremos hablar de tu palabra, no queremos traer, Dios mío, almas a tu redil, sabiendo que es lo que tú quieres, sabiendo que a eso tú nos has mandado. Señor, trabaja en cada corazón, trabaja en cada mente de cada hermano, de cada hermana, y también en mí, Señor, para poder trabajar en tu obra y salir vencedores y victoriosos como ese joven David, Señor, que concluyendo, Señor, toda la historia,
Sabemos que fue un joven, fue un hombre, Señor, de victoria, que tú en todo le diste victoria, Padre, porque él se enfrentaba a esos gigantes, porque él sabía que la batalla era tuya y no de él. Señor, y lo mismo decimos nosotros hoy. Señor, pelea por mí, pelea por tu pueblo, Señor. Tú sabes la necesidad, Señor, tú sabes lo que necesitamos o lo que estamos pasando, Señor. Señor, es así, Padre, que te doy gracias por la fuerza, la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, Señor. Y es así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha querido el Señor que llegara con el mensaje, y así dejaré a la hermana con cada uno de nosotros. Y también, si hay un hermano que esté pasando diversas pruebas o situaciones difíciles, la hermana puede orar, puede pasar al frente y la hermana puede orar por